Muy buenas noches, mi nombre es José Familia y ya como vemos aquí quiero estar hablando un poco sobre lo que es la consola Yamaha MG32. Vamos así a hablar un poquito sobre esta consola análoga y bueno, quiero primero refrescando la mente, que es una consola de 24 canales de micrófono, o sea, de entrada, de bajo ruido, equilibrada a la alimentación de 48 voltios. Tiene insertados puntos de canales mono, conmutadores iluminados, 6 auxiliares de envío y 2 auxiliares estéreo. Procesamiento con 32 efectos, si mal no recuerdo, editable. Y también con un gemelo interno, conmutador de HPF, si mal no recuerdo, y medios de barrio canal de EQ 32 bandas, de 3 bandas, disculpen. Bueno, en esta consola podemos hablar un poco eh, sobre los auxiliares, que lo podemos ver en pantalla. Los auxiliares son estos de aquí. Podemos decir que los auxiliares se aplica a la sesión de auxiliares, donde la señal puede dirigirse a los buses auxiliares pre y post fader, verdaderamente. No sé si están viendo cómo lo sombreo en el mouse. También los auxiliares y los efectos detallan la función de los controles y cómo se pueden asignar los buses internos y externos en esta parte que podemos ver aquí. También se describe en el botón de cambio entre los efectos 1 y efecto 2, son post-fader, y también estos analizan la perilla de la panoramización de PAN para enviarle la señal de diferentes grupos y estéreos. Vamos a hablar ahora de la parte de los procesadores de FX, que vendrían siendo esta partecita que está aquí, los FX, esta parte que está aquí, mírenla aquí, como lo encerramos, ahí. Estos procesador de FX se introduce a la sección de retorno estéreo, utilizada para enviar la señal desde procesadores externos y defectos. Explica los controles para asignar también estas señales a diferentes buses de salida. Mírenlo ahí donde se lo marco. También describe el proceso de efectos internos con 16 programas y también para ajustar parámetros específicos. Mírenlo aquí, aquí tenemos, wow, no se mueve el mouse. Pero aquí tenemos eh, podemos decirle los botones, vamos a decirle así, eh, para así equilibrar los parámetros específicos que necesitemos para trabajar. Vamos a hablar un poco del máster, que vendrá siendo toda esta parte que está aquí, en cuanto a los grupos, subgrupos y todo eso. Eh, Podemos decir detalladamente que la sesión maestra, porque el máster es como el corazón de la consola. Sin el máster no podemos hacer nada, verdaderamente. Detalla la sección incluyendo los controles para los envíos a cascos y auxiliares y efectos. Explica la entrada de las pistas, de los dispositivos estéreos externos y sus monitoreos sobre todas las cosas, que son de PFL, si mal no recuerdo. También describe el micrófono de comunicación, talkback, y de su control de volumen. Toda esta parte sirve para eso. También vamos a hablar un poco sobre las salidas, que no la tenemos ahí en pantalla, pero en un momento se la mostraré cuando cambie de slide. Sobre la salida, podemos explorar que también tiene sus principales y sus subgrupos de la consola, de dicha consola, Yamaha MG32, eh, que sirven para insertar los procesadores externos y que se diferencian entre las salidas principales y los subgrupos.
en los términos de controles de nivel, que vendrían siendo esta parte que le había mencionado. También tenemos lo que son los subgrupos. Mírenlo aquí, tenemos el botón 1 y 2, 3 y 4, y 5 y 6. En estos botones, aquí podemos sacar los subgrupos por fuera, y aquí lo podemos controlar para no necesariamente estar en el máster en sí, subiendo y bajándolo todo, sino que lo podemos hacer. Bueno, la batería está en el subgrupo 1 y 2, pues yo quiero bajar la batería y solamente tengo que coger uno de estos y bajarlo o subirlo, darle volumen o quitarle, más bien. Ok, ahora vamos a cambiar de slide. En todos estos slides de mi diapositiva, yo le describo, por eso le hice así, yo le describo todo, pero se lo voy a leer, se lo voy a explicar más bien, no tengo que leérselo. Podemos decir que los 4 diales vendrían siendo estos que están aquí, estos verdes, que son los ecualizadores altos, y hay 2 de estos, que son estos 2, son los 2 medios, y uno que se utiliza, que vendría siendo este, se utiliza para minimizar el sonido que llega a través del escritorio hasta el sonido de un programa. Estos diales también lo podemos utilizar como el long, vendría siendo el bajo, para los diales para hacer la voz del cantante que suena igual que su voz normal, o se deja para cortar el dial hacia la derecha para impulsarlo. Ok, vamos a hablar un poquito sobre el PAN, mírenlo aquí, que ya lo teníamos hablado allí. Aquí tenemos los auxiliares, que lo pueden ver bien, auxiliar 1 y auxiliar 2. Este es el máster de los auxiliares. Aquí tenemos los monitores y aquí tenemos, por lo menos, para decirlo así, el max. El dial de PAN se utiliza para igualar el sonido entre dos altavoces o crear un sonido estéreo cuando ambos diales están en medio. Mírenlo aquí, aquí lo tenemos. Bueno, no se ve. También podemos hablar sobre la ganancia. Vamos a hablar un poquito de la ganancia. El dial de la ganancia, mírenlo aquí, vendría siendo este blanco que está aquí. El dial de la ganancia vendría siendo, o podemos establecer que el sonido puede llegar al escritorio con la ganancia que le permitamos que llegue, o más o menos al altavoz. Este botoncito que vemos aquí de la ganancia, este botoncito, si lo presionamos, nos da un 80%, si mal no recuerdo, 80% de ganancia más por encima de lo que tenemos. Aquí tenemos el botón de ganancia, que es este blanco que está aquí. Ya, bueno, por lo menos yo lo conocí al principio como brillo, el supuesto brillo. Así me lo enseñaron al principio. También vamos a hablar un poquito sobre los monitores de pico. Ok. Es importante, o se lo voy a explicar con mi palabra. Aquí, cuando lo vemos que llega rojo en la pantallita de Power, vemos que el sonido está siendo muy grave y puede sonar, pero muy, muy, muy desagradable, o también puede dañar los equipos que estemos utilizando. Si llega hasta este nivel, hasta ponerse rojo, el color rojo aquí, que es el peak en más 5, que es demasiado. Lo correcto sería dejarlo aquí en 0 o en más 1 como máximo, que es el amarillo, para que el volumen se mantenga en su nivel, para que no se escuche mal, sino que se escuche acorde a como nosotros lo pongamos que trabajemos. Este es el monitor de pico. Aquí tenemos también, ya le hablé de esto, le hablé sobre la cancelación del PAN y le hablé de esto. Ok, vamos a pasar aquí a lo que es este manual que el profe nos entregó. Aquí tenemos la sesión de alimentación de la consola. Mírenlo aquí, donde tenemos el bombillito, donde conectar el cable de alimentación. Aquí tenemos la sesión de conectores de SP principal. Aquí tenemos la sesión de conectores de los canales. Y también aquí tenemos los demás conectores. Bueno, en esta parte le vamos a hablar sobre las sesiones de entrada monaural. Mirenla aquí, son todas estas que están aquí. Y la sesión estereofónica, mirenla aquí, que es esta parte. Ok, esto lo podemos ver en el manual, en la página 11 y así. Vamos a entrar
En lo que es la parte de atrás, déjenme tratar de buscarla para explicarle un poquito lo que son sobre lo que le quiero hablar. Mírenlo aquí. Aquí tenemos la parte de los conectores. Estos son los insert. Mírenlo aquí. Input B, input A. Ok, aquí nosotros podemos conectar, dígase, instrumentos, guitarra, instrumentos de línea. No, de línea no, pero sí podemos conectar micrófonos para instrumentos, como aquí vemos el de la batería. Más bien, mírenlo aquí, que podemos utilizar diferentes canales y podemos hacer los subgrupos, como así habíamos explicado, para así no tener que bajar y subir tanto, sino que con el subgrupo solamente subimos y bajamos un solo, para así no perder mucho tiempo en cuanto a eso. Ok, entonces en esta parte aquí tenemos la sección de los principales estéreo, mírenlo aquí donde están estos dos, la sección de los principales monos y de los subgrupos, mírenlo aquí, la sección de los subgrupos y la sección de los FX y RTL, mírenlo aquí donde la tenemos, que son estos dos, donde la hablaba ahorita. Aquí tenemos la sección del máster completo, la sección de la matrix, la sección USB, la sección de los monitores, mírenla aquí, y la sección del tapback, como la había mencionado. La sección del medidor, sí, el medidor era que se llamaba la pantallita, ok, medidor, disculpe, la sección de los inputs y la sección de la pantalla, donde podemos ver aquí. Esta sección es la que se encarga de grabar en los dispositivos USB. Yo en lo particular tuve una mala experiencia en cuanto a esta parte de las consolas análogas, eh, que hubo una grabación que no me salió verdaderamente. Y tenemos que esta consola se le pueden conectar compresores, auriculares, teléfonos, iPad, USB, memorias, entre otros. Y nada, hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que haya sido de provecho. Su familia se despide.